En este video vamos a revisar las relaciones que se cumplen entre las longitudes de los lados de un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo. Y al final vamos a ver algunas aplicaciones. Así que comenzamos. Empezaremos revisando estos tres teoremas que vemos acá. Vamos con el primero de ellos. Si tenemos un triángulo donde A, B, C son las longitudes de los lados de este triángulo y beta es igual a 90, entonces se cumple lo siguiente. Que la longitud del lado que se le opone a ese ángulo beta al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. Y si se cumple esta relación, entonces ese ángulo de beta es igual a 90. Vamos con el siguiente. Tenemos un triángulo donde uno de los ángulos interiores es igual a beta. Si ese beta es menor que 90, entonces se cumple lo que vemos por acá. La longitud que se le opone a ese ángulo de beta al cuadrado será menor que la suma de los cuadrados de las otras dos longitudes de ese triángulo, como vemos aquí. Y si se cumple esta relación, entonces ese ángulo de beta es menor que 90. Para este triángulo es similar, pero en este caso ese ángulo interior beta es mayor que 90. Si se cumple esto, entonces se cumple esta relación, que la longitud de ese lado que se le opone al ángulo de beta al cuadrado será mayor que la suma de los cuadrados de estas dos longitudes, como vemos acá. Y si se cumple esta relación, entonces ese ángulo de beta debe ser mayor que 90. Ahora vamos a revisar el triángulo acutángulo. Si tenemos en la figura un triángulo acutángulo, sabemos que estos ángulos interiores son menores que 90 grados. Y si A, B y C representan las longitudes de los lados de este triángulo, entonces se cumple que si alfa es menor que 90, entonces A al cuadrado es menor que B al cuadrado más C al cuadrado. Si beta es menor que 90, entonces B al cuadrado es menor que A al cuadrado más C al cuadrado. Si este ángulo es menor que 90, entonces C al cuadrado es menor que A al cuadrado más B al cuadrado. De esta segunda parte podemos obtener que B al cuadrado menos C al cuadrado es menor que A al cuadrado. Entonces, sabemos que se cumple que B al cuadrado menos C al cuadrado es menor que A al cuadrado y A al cuadrado es menor que B cuadrado más C cuadrado. Si sacamos raíz cuadrada, voy a tener que B cuadrado menos C cuadrado, eso es menor que A y esto es menor que esto que vemos por acá. Entonces, para los problemas, si tenemos un triángulo acutángulo, podemos usar estas tres relaciones que vemos por acá. O podemos usar esta que vemos por acá. O bien estas tres, o esta. Hay que tener en cuenta que esta relación es para uno de los lados, pero puede ser para los otros dos. Ahora vamos a pasar a revisar el triángulo obtusángulo. Si tenemos un triángulo obtusángulo donde beta es mayor que 90 grados y si A, B y C representan las longitudes de los lados de este triángulo, entonces, si beta es mayor que 90, se cumple que B cuadrado es mayor que A cuadrado más C cuadrado. De aquí sacamos raíz cuadrada y tenemos ese número. Esto lo puedo expresar de otro modo. Lo puedo poner este número menor que B. Y ahí lo tenemos. Y ahora también se cumple
el teorema de la existencia en este triángulo. Si ponemos a B por acá, sabemos que ese B está entre la suma y diferencia de los otros dos. Si suponemos que A es mayor que C, lo dejamos de esta manera. Y ahora podemos intersectar estos dos. B está entre, por acá, A más C. Y por acá tenemos que poner el más grande de estos números, este de acá o la diferencia. ¿Cuál será más grande? Este de acá. Ponemos acá A cuadrado más C cuadrado. Y raíz cuadrada. De ese modo. En los problemas podemos utilizar esta relación que vemos acá, esta de acá, o bien podemos usar esta que es resumida, esa de ahí. ¿Cómo sabemos que este número es mayor que él? Podemos ponerlo por acá. Una observación por acá. Sabemos que A menos C, si A es mayor que C, esto es positivo. Podemos ponerlo de otra forma, de esta forma. Y esto es eso que vemos ahí. Y esto es menor que este número. Por eso es que él es más grande que él. En este problema nos entregan algunos datos, como por ejemplo las longitudes de estos dos lados y también nos dicen que este ángulo es menor que 90 grados. Y con esos datos nos piden hallar el x máximo, pero entero. Entonces comenzamos. Sabemos que si este ángulo es menor que 90, se cumple que x al cuadrado es menor que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. De aquí obtenemos que x es menor que 10. Luego, por el teorema de la existencia, se cumple esto y el teorema de la existencia para uno de los lados. Para este lado, ese lado estará entre la suma y diferencia de los otros dos. La suma es 14 y la diferencia es 2. Ahora hay que intersectar estas desigualdades. Podemos x estará entre 2 y 10. De aquí obtenemos el x máximo pero entero, que es 9. En este problema nos piden hallar el valor de x, pero mínimo y que pertenece a los enteros. Entonces comenzamos. Sabemos que en este triángulo, si este ángulo es mayor que 90, se cumple que x al cuadrado es mayor que 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. De acá obtenemos que x es mayor que 13. Porque x es positivo, es un número positivo. Luego, por el teorema de la existencia, sabemos que x está entre la suma y diferencia de los otros dos lados. La suma es 17 y la diferencia es 7. De acá vamos a intersectar estos conjuntos. Entonces x está entre 13 y 17. Si queremos el mínimo y entero, y ese será igual a 14.
En este problema nos entregan la siguiente figura y algunos datos. Nos entregan las longitudes de estos lados. Nos dicen que alfa es menor que 90, beta mayor que 90 y nos piden hallar la longitud del segmento AC. Entonces comenzamos. Esa longitud del segmento AC es X. Y si observamos en el triángulo ABC, si este ángulo es menor que 90, sabemos que se cumple que x al cuadrado es menor que 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. De aquí obtenemos que x es menor que 17. Tomamos ese intervalo porque x es positivo. Y también se cumple en ese triángulo, el teorema de la existencia. Sabemos que x está entre la suma y diferencia de estos dos. La suma es 23 y la diferencia es 7. Ahora hallamos la intersección y tenemos x está entre 17 y 7. Ahora vamos con el siguiente triángulo, con el triángulo ADC. Vamos a hacer algo similar. Si en ese triángulo este ángulo es mayor que 90, entonces se cumple que x al cuadrado es mayor que 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. De aquí obtenemos que x es mayor que 15. Y también se cumple el teorema de la existencia. X está entre dos valores. La diferencia que es 3 y la suma que es 21. Ahora vamos a hallar la intersección de estos dos. Y esto es, x está entre 15 y 21. Luego vamos a hallar nuevamente la intersección, pero de estos dos. Recordemos que esto es lo que se cumple en este triángulo y esto en el otro. Ahora vamos a hallar la intersección de esos dos y eso se cumple en ambos triángulos. Y esa intersección es esta de acá, 15 y 17 por acá. Entonces, de acá obtenemos x entero. Entonces, x es igual a 16. En este problema nos entregan la siguiente figura y nos piden hallar cuántos valores enteros puede tomar x. Entonces, comenzamos. Observamos el triángulo ABC y también vemos las bisectrices exteriores, una por acá y otra por acá. Sabemos que estas bisectrices exteriores forman un ángulo. Si a este ángulo le llamamos teta, este ángulo es 90 menos ese teta entre 2. Luego, si ponemos por acá un ángulo de alfa, este ángulo también es alfa. Y de ahí observamos que 2 alfa es menor que 180 grados. Dividimos entre 2, alfa es menor que 90. Para este ángulo, si le llamamos beta, este ángulo también es beta. También se observa que 2 beta es menor que 180. Dividimos entre 2 y vamos a tener que beta es menor que 90. Con eso concluimos que el triángulo ADC es un triángulo acutángulo, porque estos ángulos interiores, los tres, son menores que 90. En este triángulo, si es un triángulo acutángulo, sabemos que se cumple lo siguiente,
que uno de los lados, por ejemplo, x al cuadrado, está entre la diferencia de cuadrados de los otros dos lados y la suma de cuadrados. De acá obtenemos que x al cuadrado está entre, si restamos, 11, si sumamos, 61. Nos piden cuántos valores enteros puede tomar x. Y acá obtenemos los valores enteros para x. Entonces x puede ser, de acá, el 3. 3 al cuadrado es 9. No va al 3. 4 al cuadrado, 16. Empezamos por ahí. 4 puede ser. El 5 también. El 6 también. El 7 también. Y el 8. 8 al cuadrado es 64. No está en este intervalo, por lo tanto, tenemos 4 valores para x.